del Evangelio de nuestro Señor que es Jesucristo. Lo hace todo el tiempo, hermanos, lo hace cada que se mueve a algún lugar que tenga que ir, en el transporte público. Lo pueden ver en Facebook, ahí seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Nuestro hermano Juanito Álvarez, le pido si nos puede apoyar con la oración para que podamos dar inicio a nuestro culto. La gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta hoy, Señor, de este congreso. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu mensaje, Señor. El mensaje que viene de parte tuyo, Señor, que quieres que escuchemos. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están aquí, por todos los que estamos aquí y por los que están viendo en transmisión, Señor, y por aquellos que aún no son creyentes, Señor, que tú obres en ellos. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares, Señor. Te pedimos por cada uno de los que a nosotros les lleguemos a predicar, Señor, porque también sabemos que a través de los que escuchen el Evangelio, pues también van a ser usados por ti, Señor, y así se va a ir expandiendo tu mensaje, tu Evangelio. Te damos gracias por este día y por los que van a exponer tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recibir y aceptar, Señor, que vamos mal y que debemos hacer tu voluntad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Espero se encuentren todos gozosos de estar aquí, reunidos, listos para entonar himnos de adoración, mis amados. Gloria a Cristo. Dice el Salmo 42, versículo 1 al 5. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así también clama por ti, oh Señor, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios vivo. ¿Cuándo vendré y contemplaré tu rostro? Oh Dios, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me decían cada día, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y mi alma se conmueve, porque me has hecho pasar a tu poderoso refugio, hasta la casa de Dios, mientras la multitud se alegraba con gritos de alabanza y de acción de gracias. ¿Por qué te has turbado, oh alma mía? ¿Y por qué te has asombrado? Espera en Dios, pues todavía he de alabar a mi Salvador y mi Dios. Amén. Mis hermanos, volvamos hoy al Señor con este hermoso himno. Hoy volviendo estoy al número 34, los seminarios digitales y ejemplos. Muy lejos yo
Señor nos llama, que volvamos siempre a Él, en arrepentimiento, en fe, que nos gocemos de la gracia que nos ha derramado abundantemente cada uno de nosotros, hermanos. Dice la Escritura, Juan capítulo 19, versículo 16 en adelante. Tomaron pues a Jesús y lo sacaron, llevando él su cruz hasta el lugar que se llama la Calavera, y que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Pilato también escribió un letrero y lo colocó sobre la cruz, y así estaba escrito: Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Amén. En el monte Calvario, la número 38.
es digno. Únicamente, hermanos. Compró nuestra justificación, hermanos, con su vida. Dice la Escritura en Efesios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, según nos escogió de antemano en Él, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados, conforme la riqueza de su gracia, la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Amén, mis amados. Sublime gracia del Señor, mis amados hermanos. El número 26.
bendición. Dice el Salmo 108, mis amados hermanos. 108, capítulo 108, versículo 1 en adelante. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, dispuesto está mi corazón. Yo alabaré y cantaré salmos con reverencia. Despierta, arpa mía, despierta en salterio y lira. Yo despertaré al alba, te alabaré entre los pueblos, oh Dios. Cantaré salmos a tu nombre entre las naciones, porque tu misericordia es grande hasta los cielos, y hasta los cielos de los cielos tu fidelidad. Exaltado eres sobre los cielos, oh Dios, y tu gloria es sobre toda la tierra. Por cuanto serán librados tus amados, líbrame con tu diestra y respóndeme. Amén. Contempla a este glorioso Dios, mis amados hermanos, número 14, en sus himnarios.
Iglesia Cristiana. Gloria a Dios, amada iglesia del Señor. Que el Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Oremos a Dios. Oh amado Rey, este es el día que tú has creado, Señor. Este es el día que tú has hecho para que tu iglesia alrededor del mundo, Señor, se reúna, te alabe y te exalte, Señor. Señor, hoy venimos con nuestros corazones, Señor, en las manos para entregártelos a ti, Señor. Porque tú eres Rey, Señor, sobre todas las cosas. Omega, tú eres el principio y el fin, Señor. Porque fuera de ti nada hay. Que el Señor nos conceda un día más, hermanos, para recordar su escritura, hermanos, para recordar la fidelidad que Él ha mostrado a lo largo del tiempo con todo aquel que invoca su nombre, hermanos. No con todo el mundo, sino con aquel que invoca el nombre del Señor. Ese será salvo, dice la palabra. Y hoy, hermanos, nos toca hablar de algo que en la actualidad se ha estado perdiendo gradualmente, hermanos. No podemos decir que de un instante para otro sucedió, pero se ha ido perdiendo gradualmente, hermanos, el conocimiento de un punto en la teología cristiana sumamente importante. Y estamos hablando, hermanos, del tema de la divinidad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos, rogando que el Señor, hermanos, sea en medio de nosotros y que nos conceda volver a las bases bíblicas y ver verdaderamente si el Dios de las Escrituras es nuestro Dios, o hemos llegado al punto, hermanos, de abrazar el Dios que el mundo ha creado y pensar, como decíamos el día de ayer con Pastor Charlie y Pastor Luis, que estamos abrazando al verdadero Dios y probablemente tengamos un ídolo entre las manos, hermanos. Que el Señor nos conceda, hermanos, la capacidad hoy de entender las bases bíblicas, que nos conceda la capacidad de arrepentirnos si es que nos hemos equivocado y volver a la senda antigua para la gloria del Señor.
Para esto, hermanos, abramos las Sagradas Escrituras en el Salmo 147, en el verso 5, y vamos a estar, hermanos, tomando varios pasajes de la Escritura, hermanos, para poder hablar acerca de este tema, hermanos, que es la divinidad de Dios. El Salmo 147, en el verso 5, hermanos, dice de la siguiente forma: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Bendito sea el Señor. Y esto, hermanos, es uno de los versículos que más detallan el punto, hermanos, acerca de la divinidad de Dios. ¿Qué es esto? Que nuestro Dios, el Señor, el creador de todas las cosas, primeramente es grande. Segundo, hermanos, es de mucho poder. Y, hermanos, algo que al ser humano le tiene que quedar completamente claro es que su entendimiento de nuestro Dios es infinito. Quiere decir, hermanos, que está fuera de toda nuestra comprensión, hermanos. Si nosotros queremos llegar al cristianismo, hermanos, a través de la sabiduría humana y tratar de conceptualizar todo conforme al entendimiento humano, hermanos, desde la creación hasta nuestros días, será imposible que lo podamos hacer, hermanos, pues la sabiduría de nuestro Dios es infinita, hermanos. Entonces, para comenzar este estudio, hermanos, este sermón, es necesario, hermanos, que no pensemos como el mundo piensa. No pensemos que podemos ganar el paso al Señor y nosotros desarrollar la historia a nuestra capacidad y como debería de ser según nuestro entendimiento. Bueno, hermanos, la divinidad de Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión, hermanos? La divinidad de Dios, hermanos, quiere decir, hermanos, en pocas palabras, la omnipotencia de Dios y la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, hermanos. Cuando hablamos de la divinidad de Dios, hermanos, afirmamos que Dios es Dios, hermanos. Afirmamos que Dios es algo más que solamente un título vacío, hermanos, en el que nosotros decimos, bueno, hay una persona que tiene poder o es un ser que está ahí. No, hermanos, es más que eso, hermanos. Afirmamos que Dios es algo más que una figura insignia, hermanos, para las iglesias o para el mundo entero. Afirmamos que Dios es algo más que un espectador, hermanos, muy distante que observa sin poder hacer nada todo el sufrimiento que el pecado ha causado en este mundo. Cuando hablamos de la divinidad de Dios, afirmamos, hermanos, que el Dios en el que creemos es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Esto es lo que hablamos de la divinidad de Dios. Pero bueno, siendo aquí, hermanos, congregaciones cristianas, es triste que tengamos que llegar hasta este punto de nuevamente recapitular qué es la divinidad de Dios y si verdaderamente nosotros estamos creyendo en el Dios de las Escrituras. Es triste que lleguemos a este punto, pero es necesario volverlo a hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta última generación en las que estamos, hermanos, se ha levantado una corriente muy fuerte, hermanos, que lo único que busca, hermanos, y lo único que tiene como importante son los logros de los hombres, es el poder que logran los hombres, es las riquezas que logran los hombres, es la dignidad que le pertenece al hombre, hermanos. Y tristemente, hermanos, estas fuertes corrientes llegan ahora al círculo cristiano. Ahora el círculo cristiano, hermanos, habla de todos los logros que nosotros tenemos como iglesias. Cuántas misiones levantamos, cuántos templos tenemos, cuántas congregaciones nos reunimos, cuántos somos, cuánto esto. Hablamos del poder de que estos hombres logran esto, estos movimientos logran aquello. Hermanos, nos está invadiendo la misma corriente, hermanos, dirigida por la carnalidad, hermanos. Hoy esto es popular entre el círculo cristiano. Y es por eso que es necesario, como lo platicaba la noche de ayer, hermanos, con mi hermano Abraham, hermanos, esto es del Señor. Nada en absoluto de todo lo que tenemos aquí, hermanos, nos pertenece a nosotros. Por eso es necesario que hoy, hermanos, recordemos acerca de la divinidad de Dios y que nos demos cuenta, hermanos, que muy probablemente nuestros pasos están demasiado lejos de lo que verdaderamente Dios es y quién es Dios.
Es necesario que lo hablemos, hermanos. Ayer Pastor Luis hablaba acerca de el darwinismo, hermanos, y decías que nosotros somos creacionistas. Verdaderamente todos aquí creemos en el creacionismo. Verdaderamente todos nosotros decimos, sí, Dios creó las cosas tal y como hoy las vemos. Verdaderamente nosotros aprobamos que las escrituras, hermanos, es nuestro más grande estándar, hermanos, para dirigirnos, para guiarnos, para acercarnos al Señor. Creemos que las cosas son como son. Porque hoy, hermanos, todas estas corrientes, hermanos, que llegan a la iglesia, vienen, hermanos, porque nosotros como cristianos, en un momento de la historia, hemos fallado y hemos empezado a creer las hipótesis que el mundo cree, hermanos, como el darwinismo, hermanos, como la evolución, y empezamos a tomar cosas del mundo y a decir, es que muy probablemente Dios debió haber obrado mejor de esta forma, porque así va a estar mejor el mundo. Y es por eso que hoy es necesario, hermanos, que nosotros volvamos a la senda antigua y nos demos cuenta, hermanos, cómo es nuestro Dios. Como dice el título, hermano, como dice el Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro, hermanos. Grande es el Señor y de mucho poder, hermanos. Eso nos tiene que quedar completamente claro. Y su entendimiento es infinito. Eso, hermanos, lo debemos de abrazar todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque sucede una cosa, hermanos, como citaba ayer Pastor Luis en Génesis, hermanos. Hubo una ocasión, hermanos, que Satanás le dijo algo a nuestros primeros padres, hermanos. Seréis como Dios. Una gran mentira, hermanos, que hoy cada uno de nosotros muy probablemente nos seguimos repitiendo en nuestras vidas. El pensamiento moderno, hermanos, esto es lo que promueve. Seréis como Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no quiero ser como Dios, pastor. Debe ser un trabajo sumamente difícil. Para el hombre sí, hermanos, pero nuestro Dios es Dios. Es el Rey, es el Señor, es grande, es enorme, es lleno de sabiduría, hermanos. Pero el asunto moderno, hermanos, con esta gran mentira, no es que tú quieras comenzar a crear tus propias bestias, tu creación, tu naturaleza. No, hermanos. Para la mente de este siglo, hermanos, Dios es un poco más como una abstracción, solamente un pensamiento, solamente es volverte bueno. No importa si te acercas a Dios, es solamente que tú seas buena onda, que no le hagas mal a nadie, que eso es como ser como Dios, es como acercarte a Dios. No, hermanos. Dios no es una causa impersonal. Dios no solamente es un asunto abstracto en nuestra mente, un pensamiento, una idea, un sueño. No, hermanos. Eso es la mentira que Satanás ha replicado a lo largo de la historia. Seréis como Dios. ¿Cómo es esto, hermanos? El hombre, hermanos, en este siglo sigue pensando, hermanos, que Él es un Dios para sí mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No necesitas ser cristiano para ser buena persona. ¿Cuántas veces hemos encontrado que la gente dice, es que yo no necesito a la iglesia para ser buena persona? Yo aquí puedo ser así, yo soy un agente libre, por lo tanto yo puedo regular mi propia vida y yo puedo determinar mi propio destino. Cada uno de nosotros lo hacemos. El Dios de la Biblia, hermanos, déjame decirte una cosa, no aprueba ese pensamiento. No lo aprueba, hermanos. Sin en cambio, hermanos, cuando hablamos de la divinidad de Dios, afirmamos nosotros los creyentes, hermanos, que este Dios en el cual nosotros creemos es el Altísimo. Afirmamos que este Dios es algo más que alguien que ha dotado al hombre de poder elegir su propio destino, de tener sus propios pensamientos. Y afirmamos, hermanos, que este Dios es algo más que alguien que ha librado una guerra prolongada con el diablo y ha vencido. Cuando hablamos de la divinidad de Dios, hermanos, afirmamos que nuestro Dios es todopoderoso, sumamente poderoso. Daniel 4:35 nos dice lo siguiente, hermanos, en la Escritura. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Este
es el Dios de las Escrituras. El Dios que obra, hermanos, soberanamente. El Dios que ejecuta sus órdenes libremente y placenteramente, hermanos. El Dios, hermanos, en el cual ningún hombre podrá pararse delante de él y decirle: ¿por qué has hecho así la creación? ¿Por qué has tomado esa decisión? ¿Por qué has hecho esto de esta forma, hermanos? Cuando nosotros estamos hablando de la divinidad de Dios, es decir, que Dios está en el trono, hermanos. En el trono como un hecho, no como algo, hermanos, que se dice y decimos: bueno, Dios está en el trono. No, hermanos, es algo real. Para nosotros los cristianos, Dios está en el trono, hermanos. Ese es su lugar y Él gobierna desde ese lugar, hermanos. Si para nosotros es un hecho que Dios está en el trono, quiere significar completamente que Él está sobre todas las cosas, hermanos. Sobre todos los seres, hermanos. Hablar de la divinidad de Dios, hermanos, es decir, que Dios está al timón, hermanos, de este gran barco, hermanos, que el timón está en su mano y que Él lo está dirigiendo según su propia voluntad, hermanos. Esto es algo que es difícil de aceptar por los hombres. Que Dios dirija las cosas según su propia voluntad es algo sumamente difícil para nosotros, porque a ningún hombre le gusta que dirijan su vida. El hombre quiere ser libre, el hombre quiere tomar sus propias decisiones. Me he encontrado con personas, hermanos, que me dicen: es que yo soy un cristiano arriesgado, a mí me gusta vivir al límite, pastor, que yo pueda sentir la adrenalina de que casi estoy cayendo en el pecado. No, hermano, no hagas eso, es una locura. Dios gobierna todas las cosas, hermanos. Hablar de la divinidad de Dios, hermanos, es decir, que Él es el alfarero, hermanos. Que nosotros somos el barro y que, hermanos, del barro, hermanos, hace unas vasijas para honra y otras vasijas para deshonra. De acuerdo, hermanos, a sus propios designios y derechos soberanos. Él hace, hermanos, con la creación lo que a Él le place, hermanos. Por lo tanto, hermanos, hablar de la divinidad de Dios es darle al poderoso creador, hermanos, de toda esta gloriosa naturaleza, hermanos, el lugar que le corresponde. Es reconocer, hermanos, su exaltada majestad, es admitir que es dueño, hermanos, de ese cetro universal de gobierno, hermanos. Eso es, hermanos, lo que es la divinidad de nuestro Dios. Creer, hermanos, que Él lo gobierna todo, que lo hace todo, que toma las decisiones, que Él hace lo que Él quiere hacer. No estamos hablando, hermanos, si lo que Dios hace es lo mejor o no. Estamos hablando que Él hace lo que Él quiere hacer. Pastor, pero para eso se necesita demasiada fe. Claro que sí. Mucha gente, hermanos, los ateos comúnmente dicen: es que para creer en ese Dios necesitas tener una mente que viaje mucho. Se necesita una fe bíblica, hermanos. No una fe que viaje mucho. Según lo que creemos acerca de la fe, hermanos, la fe es una actitud de dependencia, una debilidad que nosotros como creyentes reconocemos. ¿En qué sentido debilidad, hermanos? Que no somos los completamente capaces de entender cómo es que Dios obra, que Dios ha hecho todas las cosas, que Dios toma sus designios y sus decisiones. Fe es llegar, hermanos, al final de nosotros mismos y ver fuera de nosotros y creer que lo que Dios hace, hermanos, es completamente lo mejor para cada uno de nosotros. La fe, hermanos, que el cristiano debe de tener para creer en la divinidad de Dios, hermanos, es lo que le da a Dios, hermanos, el lugar que le corresponde. Y si nosotros le damos, hermanos, a Dios el lugar que le corresponde, hermanos, al mismo tiempo, hermanos, nosotros también debemos de tomar el lugar que nos corresponde a nosotros. Y este lugar, hermanos, lo describe su siervo, el rey David, hermanos, cuando dice: soy como polvo. Ese es nuestro lugar. Ese es el lugar del cristiano. Pastor, es que en alguna ocasión entonábamos un cántico, hermanos, que dice ese cántico, era una llaga podrida. Y decían, hermana: no, pastor, es que yo no he sido una llaga podrida nunca en toda mi vida. Es una expresión muy fea, hermanos. Si nos comparamos contra la santidad y la divinidad de Dios, hermanos, la llaga podrida es algo limpio todavía, hermanos. Nosotros no somos absolutamente nada delante del Señor.
Pero esto, hermanos, es algo difícil de aceptar para nosotros. ¿Por qué? Porque nada humilla más el corazón humano, hermanos, que hacer un reconocimiento verdadero de la absoluta soberanía de Dios, hermanos. Dios gobierna todo. Y nada nos humilla más que eso, hermanos. Entonces aquí, hermanos, deberíamos de preguntar, ¿de verdad, hermanos, queremos esta fe que nos humilla y nos pone en nuestro lugar, y esta fe donde exalta a Dios y lo deja en su trono porque ahí pertenece el Señor? ¿De verdad queremos esa fe y de verdad queremos este tipo de Dios, hermanos, que ordena, que manda, que rige, que gobierna, que la gente hoy en el mundo, hermanos, tan sensible dice, es que este parece un Dios, hermanos, que es más un dictador que un Dios de amor? ¿De verdad quieres este Dios, hermanos? Porque por lo que vamos viendo, hermanos, esto es, hermanos, el Dios de las Escrituras. Comúnmente la gente, hermanos, y los hermanos decimos, amén, yo quiero este Dios. Yo quiero este Dios que lo gobierna todo. Pero el principal problema, hermanos, es que muchos de lo que pasa en la fe en la actualidad, hermanos, realmente solo, hermanos, es un sentimentalismo sensiblero, hermanos. Queremos emociones, queremos buenas alabanzas, queremos, hermanos, predicaciones que nos lleven a que nuestro espíritu emprendedor llegue más adelante. Que nuestro futuro inmediato sea genial. Es lo que busca la fe moderna, hermanos. La fe de la cristiandad en este siglo, hermanos, es mera credulidad, hermanos. Y el Dios de muchas iglesias, hermanos, en este tiempo no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es un mero producto de la imaginación de los hombres. Tristemente, pero eso es en la actualidad. La teología moderna, hermanos, ha inventado un Dios que la mente finita puede entender, cuyos caminos son agradables al hombre natural, un Dios que es completamente como los que profesan adorarlo, hermanos. Tan débil en unos momentos, tan fuerte en otros, tan sensible en unos, tan duro en otros. Un Dios de quien existe poco o ningún misterio. Y hoy podemos verlo en tantas congregaciones, tristemente. Un Dios, hermanos, que se adecua tanto a nosotros, tanto hermanos, que el tiempo va avanzando, las cosas se van reformando. No, hermanos, nuestro Dios no necesita reformas. Nuestro Dios no necesita cambios. Nuestro Dios, hermanos, no necesita que tú le ayudes a saber cómo gobernar el mundo. Entiende esto, hermanos. Qué diferente es el Dios de las Santas Escrituras al Dios, hermanos, de estos tiempos modernos. Romanos 11:33 nos lo dice, hermanos. Inescrutables, hermanos, son sus caminos, hermanos. Veamos, hermanos, si verdaderamente creemos en el Dios de los modernos o si creemos en el Dios de la Biblia. El Dios de los modernos, hermanos, está completamente desprovisto de poder. ¿Cómo es esto? El Dios que ha creado este ambiente moderno, hermanos, estas iglesias modernas, este siglo XXI, es un Dios, hermanos, completamente desprovisto de poder. ¿Cómo es esto? La idea popular en la actualidad, hermanos, lo que rige la sociedad actualmente es la idea de que la deidad está llena de intenciones amigables, pero que Satanás impide que prosperen. Es que Dios sí tiene buenos planes, pastor, pero es que cada vez que estoy en el camino, Satanás se atraviesa, pastor, y por eso yo fallo. Y frustra el plan de Dios. Se nos dice, hermanos, que no es la voluntad de Dios que haya guerras, porque las guerras son algo que los hombres no son capaces de reconciliar con sus ideas de la misericordia divina, hermanos. Entonces concluimos que todas las guerras son del diablo. Las plagas, los terremotos, las hambrunas, los tornados, todas estas situaciones de la naturaleza, hermanos, el cristiano moderno concluye y dice, bueno, son atribuidos a causas naturales. Afirmar, hermanos, que el Señor nuestro Dios envió, hermanos, inclusive la pandemia que hoy estamos viviendo como un juicio de castigo, hermanos, sería escandalizar, hermanos, la sensibilidad de muchas iglesias modernas, hermanos. Todas esas cosas, hermanos, son causa
de dolor para el Dios de los modernos, hermanos. Porque el Dios de los modernos desea que todos seamos felices en esta tierra. Esta es la conceptualización que tiene en la actualidad la iglesia moderna, hermanos. Algunas cosas son del diablo, esas las manda el diablo, hermanos. Dios está sentado en el trono y gobierna, hermanos, entendámoslo, sobre todas las cosas. Absolutamente todas las cosas, hermanos. El Dios de los modernos, hermanos, el Dios de esta generación, le falta por completo la sabiduría. Muchas iglesias, hermanos, lo creen. La creencia popular, hermanos, de este siglo XXI es que Dios ama a todos y que su voluntad es que cada uno de los hijos de Adán se salve. Pero si esto fuera verdad, hermanos, si es como lo plantea, hermanos, ahora la sociedad, le faltaría mucha sabiduría, porque él sabe bastante bien, hermanos, que bajo las condiciones existentes, la mayoría de los seres humanos se va a perder. Date cuenta de esto. Hoy muchas iglesias dicen, no, es que Dios quiere que todos se salven. Todos se salven. Pero hermanos, si hacemos un análisis de la sociedad, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que entonces a Dios le faltó mucha sabiduría para tomar esa decisión y para hacer ese plan, porque hermanos, según las condiciones existentes de muchos de los hombres, hermanos, la mayoría de los seres humanos se va a perder. ¿Por qué, hermanos? Si realmente Dios desea que todas las criaturas tengan una oportunidad igual de salvarse, entonces, ¿por qué tolera, hermanos, que tantos hombres, tantos bebés nazcan en familias, hermanos, donde son criados bajo condiciones, hermanos, en las que nunca escucharán el evangelio? Esto es algo tremendo, hermanos. Porque podríamos decir, bueno, es que a Dios le faltó un poco de sabiduría, porque, híjole, algunos están haciendo en lugares donde, hermanos, tristemente sus padres nunca les hablarán de Dios. Si en respuesta, hermanos, se dijera que Dios no ha creado estas condiciones criminales, el punto, hermanos, se concedería a nuestro favor de inmediato. ¿Qué, hermanos? Que Dios no creó estas condiciones y que nosotros las creamos, entonces estamos diciendo, hermanos, que en realidad Dios está fallando y le falta sabiduría. Sin embargo, hermanos, tenemos que aceptar una cosa: Dios es completamente responsable de enviarles hijos, porque el fruto del vientre que se encuentra en todos los hombres, hermanos, se encuentra únicamente en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de nosotros pudo escoger por catálogo a sus hijos. Ninguno, hermanos. ¿Quién determinó, hermanos, qué hijo nacería en cada hogar? Solamente Dios. O al menos a mí no me dio la opción de escoger a mi hija. A mi hermana tampoco, porque ella se rió. Hermanos, a Dios, al Dios de este mundo, hermanos, parece ser que le faltó sabiduría, porque envió a unos niños a condiciones muy terribles, que nunca van a escuchar el evangelio. El Dios de los modernos, hermanos, le falta santidad. Es algo que hoy está sucediendo muy tremendo, hermanos. Todavía se permite, hermanos, en la mayoría del mundo, hermanos, que el crimen merezca un castigo. Pero sucede, hermanos, que cada día, hermanos, se va clasificando más, hermanos, el crimen como solamente un error, como que algo que, híjole, pues fue un desliz y pasó. Lo mató y, ay, se equivocó, lo mató. Ay, qué mala suerte, lo mató. Hermanos, aunque cada vez más está ganando terreno, hermanos, la creencia de que el criminal es realmente objeto de piedad en vez de censura, y que lo que necesita es educación y reforma en vez de castigo, hermanos, a pesar de que el mundo lo esté abrazando, nosotros tenemos que saber, hermanos, que Dios aborrece el pecado. Hoy, hermanos, nos damos cuenta, inclusive por los noticieros, hermanos, que cada día, hermanos, el hombre que es un criminal es más perdonado, hermanos, que alguien que hizo algo inofensivo. Vemos a derechos humanos, hermanos, haciendo hasta lo imposible por sacar secuestradores, violadores, asesinos de la cárcel y diciendo, es que es historia de vida. Hermanos, Dios no piensa de esa forma. Para Dios es pecado.
Pecados de pensamiento, así como pecados de hecho, pecados del corazón, así como pecados en la vida, pecados de omisión, así como de comisión. La raíz, hermanos, pecaminosa misma, así como el fruto, Dios lo aborrece, hermanos. Oye, hermanos, la gente dice, no, es que pastor, eso ya está un poco pasado de moda, hermanos. Ya está pasado de moda. Ahora Dios, hermanos, al pecador ya no lo aborrece. Nada más aborrece, como decía Pastor Luis ayer, nada más aborrece al adulterio, pero al que lo cometió, no. A él pues le tiene piedad. Nada más va a quemar a la amante en el infierno, pero al hombre no, porque fue un desliz, así se le escapó. No, hermanos, es pecado. Dios lo aborrece completamente. Completamente, hermanos. No es, hermanos, pasado de moda el castigo por el pecado. No lo es, hermanos. No es pasado de moda, hermanos, que tú reprendas a tu hijo y lo corrijas con vara. No es pasado de moda, hermanos, que tú te dediques, hermanos, en tu hogar a ser disciplinado con tu esposa y con tus hijos y contigo mismo. No es pasado de moda. Es la voluntad del Señor, hermanos. El Dios de la actualidad, hermanos, le falta, hermanos, esa libertad soberana, pues ahora nosotros, hermanos, queremos que Dios soporte nuestra libertad y se sujete, hermanos, a nuestra libertad. Cualesquiera, hermanos, que sean los derechos, hermanos, que se puede suponer que Dios tiene sobre toda la creación, hermanos, es un hecho de que ese Dios, hermanos, que creó, hermanos, tiene que respetar nuestros derechos como criatura. Eso es lo que hoy creen, hermanos, en la actualidad muchos movimientos cristianos. Es decir, se le niega casi universalmente los derechos a Dios sobre su creación, hermanos, con el propósito, hermanos, de que ahora el barro ordene al alfarero, hermanos. Algo sumamente triste. Cuán diferente, hermanos, es el Dios de la Biblia del Dios de los modernos. Es sumamente diferente, hermanos. El Dios de la Biblia, hermanos, el Dios de las Escrituras es todopoderoso, hermanos. Él habla, hermanos, y sucede. Y a su orden, hermanos, se mantienen firmes todas las cosas como hoy las vemos. Él es aquel, hermanos, con quien el apóstol Pablo describe todas las cosas son posibles y que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el Dios de las Escrituras, el Dios todopoderoso. Él es el que, hermanos, midió las aguas con el hueco, hermanos, de su mano y los cielos con su palmo. Ese es el Dios en el que verdaderamente la iglesia debería de estar creyendo. Él es quien las naciones le son como polvo, hermanos, le son como nada delante de él. Describe la escritura en Isaías, hermanos. Dice que si las midiere y las comparara, serían como nada, hermanos, delante del Señor. Él es el que está sentado, hermanos, sobre el círculo de la tierra, hermanos, cuyos moradores, dice Isaías 40, son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Este es el Dios de las Escrituras. Este Dios de las Escrituras, hermanos, no está pensando, hermanos, si tú apruebas o no apruebas el calentamiento global. No está aprobando, hermanos, si tú quieres o no quieres que llueva o no llueva, hermanos. El Señor de las Escrituras, hermanos, extiende la creación como a Él le place extenderla. Este es el Dios de las Escrituras. Isaías, hermanos, en el capítulo 40 lanza un reto a la humanidad, hermanos. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis, hermanos? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Este es el Dios en quien creemos, hermanos. Este es el Dios que no duerme, el Dios que está atento todo el tiempo, el Dios, hermanos, que está al control de todo lo que sucede, hermanos, en la creación que Él ha hecho, hermanos.
El Dios de las Escrituras, a comparación con el Dios moderno, el Dios de las Escrituras es infinito en sabiduría, hermanos. Ningún secreto, hermanos, se le puede esconder. Ningún problema, hermanos, lo puede desconcentrar, hermanos. Nada es demasiado difícil para nuestro Dios. Nada en lo absoluto, hermanos. Nuestro Dios es omnisciente, hermanos. Como dice el Salmo, hermanos, de este sermón, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, hermanos, es infinito. Por esto, hermanos, es que en la revelación de Él esperamos encontrar, hermanos, verdades que trascienden el alcance de nuestra mente. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, hermanos, no podemos hacer otra cosa más que sorprendernos de qué maravilloso, hermanos, es esto. Ayer se nos decía, hermanos, acerca de Job, hermanos, y el animal que hermanos, devoró a Job, hermanos. A Jonás, hermanos, perdón. Decía la descripción de Pastor Charlie. Hermanos, ¿cómo lo hizo para no triturarlo? ¿Cómo le hizo, hermanos, su cuerpo, sus intestinos de aquel animal para no destruirlo, deshacerlo? Nuestro Dios, hermanos, está fuera de toda sabiduría humana. Nuestro Dios está fuera, hermanos, de toda concepción humana, hermanos. El Dios de las Escrituras, hermanos, así como es de sabio, es igualmente así de santo, hermanos. El único Dios verdadero es el que odia el pecado con un aborrecimiento perfecto, hermanos. Perfecto. Dios aborrece el pecado de forma perfecta. Y cuya naturaleza, hermanos, de nuestro Dios, hermanos, arde eternamente contra el pecado. No hay un momento en la historia cuando Dios diga, bueno, hoy sí pequen todos y hagan lo que quieran. No, hermanos, eso no ha existido. Y créemelo, hermanos, nunca existirá. Nunca existirá. Fue Él, hermanos, quien contempló la maldad, hermanos, en los tiempos de los antidiluvianos, hermanos, que abrió las ventanas del cielo e hizo caer, hermanos, el diluvio, hermanos, de su justa ira, hermanos. Fue Él quien hizo llover, hermanos, fuego y azufre, hermanos, sobre Sodoma y Gomorra y destruyó por completo esas ciudades, hermanos, hasta el día de hoy. Hoy nosotros, hermanos, vemos festivales, hermanos, que apoyan la ideología de género, hermanos, y la gente dice, es que hay que dar libertad, hermanos. Si el Señor, hermanos, no levanta su mano, hermanos, de piedad y misericordia por la iglesia, hermanos, hace tiempo, hermanos, que esas ciudades que apoyan esos grandes movimientos, hermanos, ya hubieran sido consumidas como Sodoma y Gomorra, hermanos, porque el Señor no ha cambiado. El Señor no está permitiendo que ahora, hermanos, la homosexualidad sea bien vista en el círculo cristiano. No es así, hermanos, porque Dios aborrece desde la eternidad y hasta la eternidad del pecado. Siempre lo hará, porque nuestro Dios, hermanos, el Dios de las Escrituras, es completamente santo, hermanos. Completamente, hermanos. No hay, hermanos, un pedazo en la parte de nuestro Señor que no sea santo. Fue Él, hermanos, quien envió las plagas sobre Egipto y destruyó, hermanos, a aquel pueblo. Fue Él, hermanos, quien hizo que la tierra abriera su boca, hermanos, y se tragara vivo, hermanos, a Coré y a su rebelde compañía. Hoy nosotros diríamos, no, pues no es tan grave. Cosa de nada, pastor. Dios, hermanos, abrió y se los tragó. Hoy, hermanos, el Dios de los modernos diría, no, hay que tener paciencia, todos tenemos errores, todos nos equivocamos. Hermanos, el Dios de las Escrituras así los devoró. Sí, hermanos, fue Él, hermanos, fue el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, hermanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos, cuando fue hecho pecado, hermanos, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, hermanos, en Él. Este es el Dios de las Escrituras. Nos sorprendemos, hermanos, pero tenemos, hermanos, al Dios más santo de todos los. No porque existan más, sino porque hoy la gente piensa que pueden existir muchos. Pero nuestro Dios es el completamente santo. De tal forma, hermanos, que toda su ira se derramó sobre su Hijo.
Y hoy, hermanos, nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, dijo, bueno, la creación, ay, me equivoqué un poco, los hice medio malos, ni modo, los voy a perdonar a todos. No, hermanos, su ira tuvo que ser satisfecha. Su ira, hermanos, tuvo que ser derramada. Cuando vemos el nacimiento del Señor Jesús, hermanos, era un niño que nació para morir, hermanos. Era un niño, hermanos, que desde el inicio sabía que iba a morir por nuestros pecados. La ira de Dios, hermanos, es lo más santo que puede existir. Es lo más santo que puede haber, hermanos. Dios es tan santo, hermanos, que su propia naturaleza, hermanos, contra el mal, hermanos, hace que con una sola cosa, hermanos, con un solo pecado sea suficiente para aborrecernos. Adán y Eva no necesitaron 2, 3, 4 pecados para que fueran echados fuera del huerto. Caán no tuvo que cometer infinidad de actos, hermanos, para ser castigado por su pecado. Lot, hermanos, su esposa, no tuvo que voltear 6 veces para convertirse en estatua. Una sola vez bastó, hermanos. Porque nuestro Dios es santo. Hoy nosotros decimos, no, pastor, pues que nos dé oportunidad, siquiera 2 strikes. No, hermanos, Dios es santo. Dios es santo. Dios aborrece el pecado. Entonces no tenemos oportunidad, pastor. En Cristo hay. Porque Él pagó. Y hermanos, este es el Dios que hoy la mayoría del mundo rechaza. Y este es el Dios, hermanos, con el cual se van a encontrar al final de sus días. Este Dios, hermanos, que envió un diluvio, hermanos, que quemó en fuego y azufre 2 ciudades, hermanos, que destruyó por completo al pueblo, hermanos, de Egipto por su rebeldía, hermanos, que hizo que la tierra abriera su boca y tragara, hermanos, a familias enteras. Este es el Dios con el cual se va a enfrentar, hermanos, la humanidad. Y hoy la humanidad dice, no, es que Dios no es tan malo, Dios es amor, Dios no nos puede castigar de esa forma. Entiéndanlo, ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura así levanta su ira, hermanos, y consume todas las cosas. De tal forma, hermanos, que cuando su hijo estaba en la cruz, hermanos, el hijo sabía que estaba pagando, hermanos, y que no había vuelta de hoja, hermanos. La ira del Padre tenía que ser satisfecha. El Dios de las Escrituras es absolutamente soberano, hermanos. Él por su propia fuerza, hermanos, hace que todo sucedan las cosas. Esa es su propia afirmación, hermanos. Isaías 14 nos lo dice. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Daniel 4:35 nos dice, la soberanía de Dios es absoluta e irresistible, hermanos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Guárdenlo en su corazón, hermanos. La soberanía de Dios, hermanos, es verdad. No solo, hermanos, hipotéticamente. No es, hermanos, que digamos, sí, Dios es soberano, pero fíjese, pastor, cómo agarro y me salgo y me voy. La soberanía de Dios, hermanos, es un hecho. Dios ejerce su soberanía. La ejerce tanto en el reino natural como en el reino espiritual. Lo vemos en el reino natural de la siguiente forma. A unos hace, hermanos, de tez oscura, a unos de tez blanca. Unos nacen en riqueza y otros nacen en pobreza. Uno nace con un cuerpo saludable, otro con un cuerpo enfermizo y lisiado. Uno muere en la infancia y otro vive hasta la vejez, hermanos. Uno se le dota, hermanos, con 5 talentos, a otro solamente con 2, hermanos. Y en todos estos casos, hermanos, déjame decirte una cosa, es Dios el creador, hermanos, el que hizo las cosas como Él absolutamente quiso, hermanos.
Ninguno de nosotros escogió esto, hermanos. Dios lo hizo. Pero ahora en el ámbito espiritual, hermanos, en el reino espiritual es igual, hermanos. Unos nacen en un hogar piadoso y otros son criados, hermanos. Unos nacen en hogar piadoso y son criados en el temor del Señor. Otros nacen, hermanos, de padres criminales y son criados en el vicio, hermanos. Uno es el objeto de muchas oraciones, pero el otro, hermanos, no se ora ni se orará por él nunca. Uno escucha el evangelio desde la primera infancia, otro nunca lo escucha. Uno se sienta bajo un ministerio bíblico y el otro solo escucha, hermanos, errores y herejías. De los que sí escuchan el evangelio, a uno el Señor le abre el corazón para recibir, hermanos, la verdad, mientras que otros son dejados a sí mismo en el error. Uno es condenado y el otro es llevado a la vida eterna. A quien le place, hermanos, a quienes le place Dios les muestra misericordia, y a quienes le place Dios los endurece. Este punto, hermanos, es donde la gente dice comúnmente, es que Dios no nos dio la misma oportunidad a todos. Dios es injusto. Dios es soberano. Dios es soberano. Hermano, hermana, ¿es este tu Dios? Porque este es el Dios de las Escrituras. Por duro, por difícil de aceptar, este es el Dios de las Escrituras. Y si hoy tú quisieras decir algo, hermanos, la Escritura dice, ¿y quién podrá decirle por qué lo has hecho así? Lo que nosotros como creyentes hoy debemos decir es, sí, Padre, porque así te agrado. No sé por qué el Señor quiso así, pero hoy estamos aquí por misericordia, hermanos. No son dones, no son talentos, no es virtud de nosotros. No lo desaproveches, hermano. Es la misericordia de Dios. Y es el sacrificio de Cristo, hermanos. Es Cristo y Cristo basta, hermanos. Por eso no compliques las cosas. Cristo basta. Y este es el Dios de las Escrituras. Oremos. Amado Rey, Señor, vengo ante ti, Padre. Porque muchas veces he creído en otro Dios, Señor. Pero hoy te necesitamos a ti, Señor, el único Dios vivo y verdadero, Señor. Te necesitamos a ti, el Dios creador, el Dios soberano, el Dios eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. No necesitamos un producto de nuestra imaginación, no necesitamos, Señor, un Dios que se acomode a nuestra voluntad. Te necesitamos a ti, Señor, el Dios vivo, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Rey de reyes. Te necesitamos a ti, Señor. Tu iglesia te necesita, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir del engaño, a salir de la comodidad, a salir, Padre, de esta imperfección que hay en nosotros. Y conviértenos, Señor, de todo corazón a ti, Señor. Aléjanos, Padre, de estos pensamientos, amado Rey, en el que buscamos que tú seas como nosotros queremos, Señor. Y llévanos, Señor, a aceptar, Señor, como tú eres, Señor. Nos duele, Padre, la creación, nos duelen las guerras, nos duelen las pandemias, las enfermedades, amado Señor. Nos duelen los niños que mueren, Señor, de pequeños. Nos duelen, Padre, las viudas, los huérfanos. Nos duele el mundo, Señor. Pero tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios sobre toda la creación. Y tú eres soberano, y tú eres poderoso, Padre. Y tú eres el Rey, Señor. Y a ti nos humillamos, Señor, porque tú eres digno, porque tú lo mereces, Padre. Porque no podemos, amado Señor, hacer según nuestra voluntad, sino someternos a ti, Señor, de todo corazón.
Padre Santo, como decía mi hermano Juan, Señor, llévanos, Padre, a predicar el Evangelio, Señor, y que muchos crean, Señor. Tu venida está cercana, Padre, pero sé, Señor, que tú puedes obrar, Padre, y puedes salvar, Señor, a los tuyos, Señor, antes de que sufran y perezcan, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, Padre, pues necesita de ti, Señor. Te amamos, amado Señor, y aceptamos como tú eres, Señor. Porque nadie puede cambiarte a ti, Señor, pues tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Te amamos, Señor. Padre, ¿a quién podemos ir, Señor? ¿A quién podemos ir si tú tienes palabras de vida, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Pues pereceríamos, Señor, de inmediato, amado Rey. Pero aquí estamos, Señor, por tu misericordia. Y eso, Señor, nos deja más que satisfechos, Señor. Te alabamos, Padre, y te agradecemos por esta misericordia. Danos aquel dominio propio, Señor, para no desaprovechar esta oportunidad, Señor, y servirte dignamente, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Señor les bendiga, hermano.